creyentes. Dios nos ha venido hablando durante todo el año acerca de este movernos en el mundo sobrenatural. Dios a cada hijo suyo y a cada hija suya, cuando esta persona le entrega su vida a Jesús, Dios hace o envía a su Santo Espíritu, la persona de la Trinidad, Espíritu Santo, le envía a vivir en el corazón, en la vida de aquel nuevo creyente. Quiere decir que todos los creyentes en Jesucristo tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo se revela como lo que Él es Dios, un Dios omnipresente, omnipotente. Él está dentro de nosotros porque así le plació venir a vivir dentro de nosotros. Pero también dice la palabra que está, cuando ahí reunidos, está entre nosotros. Anda aquí, está aquí. Pero también dice la Biblia que viene sobre nosotros. Al venir sobre nosotros es para que nosotros seamos de bendición. Primero seamos bendecidos en lo personal, pero que seamos bendición para los demás. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Vean lo glorioso del nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando ponemos las manos sobre los enfermos y sanan, no somos nosotros. No es ningún pastor, obispo, profeta que tenga un poder especial en él. No. Es que esa persona ha llevado su vida al punto donde el Espíritu Santo fluye a través de él. Pero esto, Dios no lo restringió a 1, 2, o 3, o 20, o 1000 personas en el mundo, no. Dios se lo dio a cada creyente en él. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que tú y yo podemos ser la fuente donde fluya el poder de Dios para liberar endemoniados, oprimidos por el diablo, enfermos físicos, mentales, y aún hacer milagros. Y luego dice otra porción de la Escritura, y yo sé que ya estamos en eso y vamos para eso, y resucitarán muertos. Yo no tardo. Yo no creo que vamos a tardar mucho en ver que va a haber resurrección de algunos muertos. Porque no dice la palabra que van a resucitar todos los que se mueren, sino nadie moriría. Pero dice, y habrá resurrección de muertos. En los tiempos del Señor Jesucristo hubo muchos muertos, pero Él nada más resucitó algunos. El más famoso, Lázaro. 4 días de muerte. Eso nada más es para que viéramos la gloria de Jesús. 4 días de muerte, podrido ya, apestando. Al hijo de la viuda de Naín se compadeció de aquella mujer viuda que tenía un solo hijo. Iban llorando hacia el cementerio, él iba llegando a aquella ciudad de Naín. Y dice que le dijo, no estés más triste. Y resucitó a su hijo. ¿Quiere decir que va a haber resurrecciones? Sí.
No todos van a resucitar, no. Pero la gloria de Dios va a decirnos, esto muestra que yo estoy contigo, que yo estoy en ti y estoy con esta iglesia que cree, me ama y confía en mí. Hácelo fuerte. A eso le llamamos el fluir del Espíritu. Y Dios nos ha venido enseñando en los últimos 4 fechas dominicales acerca de cosas, pecados que estorban el fluir del Espíritu. Fíjense lo que les estoy diciendo. El Espíritu Santo vive en los creyentes en Cristo Jesús. Quiere decir que ya son hijos de Dios y que son salvos. Si todavía tú no has recibido a Jesucristo, todavía el Espíritu Santo no está en ti. Pero esta mañana puedes recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo en ti. Quiere decir que las predicaciones que hemos venido escuchando son predicaciones para creyentes en Cristo. Para gente que ya es salva. La gente que ya tiene el Espíritu Santo. Porque lo que estamos viendo son cosas que afectan a los creyentes y que impiden el fluir del Espíritu Santo hacia los demás. ¿Cuáles eran los pecados que vimos? El primero fue el odio, el rencor, el resentimiento, que no nada más solamente afectaba a la persona que lo tiene, sino que no puede fluir Dios en una persona llena de odio. El segundo pecado que vimos fue el temor. Como el miedo paraliza, neutraliza, impide que tú hagas las obras de Dios. Como el miedo te impide que los sueños y los propósitos que Dios tiene para tu vida no se cumplan. No fluyes por el miedo y el temor. Ahí están las predicaciones grabadas, aquel que no las haya escuchado. Y luego nos empezó a hablar el martes, porque algunos nada más piensan que el domingo. No, Dios habla a veces fuerte y poderoso los martes. A veces dice que el domingo, no hombre, estuvo mejor el del martes que el del domingo. El domingo no quiere decir que no fue poderoso, pero Dios se mueve como diciendo, tú seleccionas el día, pues yo tengo el mensaje fuerte para el martes, que te hubiera bendecido. Y este martes nos habló precisamente de la baja autoestima, que es un pecado que hemos permitido en nuestra vida, o la alta autoestima, que es soberbia, que es egoísmo. Bueno, es lo que llamamos complejos de superioridad o complejo de inferioridad. Dios nos habló el martes de eso. Y hoy yo iba a continuar con la segunda parte, el complemento. Pero alguien me dijo, una profeta me dijo, debiera de predicar el mensaje del martes otra vez, porque muchos no lo oyeron. Yo dije, bueno, ¿y los que lo oyeron? Van a decir, yo me paro y me voy, yo ya lo oí. Está bien. Pero como va a ser la segunda parte, vamos a complementarlo con la segunda parte. Pero hoy Dios ha determinado que terminemos con estos pecados: complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Y comenzamos viendo el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios tiene un plan bueno para cada uno de nosotros, pero no todos lo experimentamos, porque muchas veces vivimos por debajo del nivel que Dios propuso que viviéramos por nuestras formas de pensar y de actuar.
Nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer. Voy a usar un ejemplo muy sencillo. ¿Las bendiciones de Dios son para los obedientes? Sí, así lo dice la Escritura. ¿Dónde? Vete a Deuteronomio 28 y lo lees todo. Y ahí te dice que las bendiciones son para los obedientes. Y luego te dice, y para los desobedientes, todas estas maldiciones. Quiere decir tan sencillo. Dios te dice, no robes, y tú no robas. Y dices, ¿qué bendición tengo? Ah, tu compañero robó. Lo agarraron y está en la cárcel. ¿Qué bendición tuviste? Sigues en libertad por obedecer a Dios. Si tú obedeces, Dios dice, siembra con fe. Hay quien siembra, no va a salir nada, seguro se va a secar, va a venir el bicho, lo va a comer y toda esa fe negativa se va a cumplir. Y no va a salir nada, va a llegar el bicho y se lo va a comer. Pero aquel que declara en fe, yo siembro y voy a tener grande fruto y cosecha, porque Dios dijo 30, 60 y 100 por uno, y Él va a evitar que venga el saltón, el pulgón, el revoltón, la langosta, todo, y va a hacer que tenga yo buen fruto. Entonces la obediencia es básica, fundamental, creerle a Dios. Porque cuando tú obedeces, es porque ¿qué? Estás creyéndole a Dios. Que eso que Él dijo va a suceder. Entonces, no, el plan que Dios tiene para nosotros, para muchos, no se cumple porque tenemos ese problema de que no le creemos a Dios. Ya hemos afirmado que nosotros somos el producto de lo que decimos, de lo que declaramos en nuestras vidas, porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Eso ya lo hemos enseñado y el Señor nos lo ha enseñado. Ahora, ¿por qué dijo el pastor que Él tiene planes preciosos para mí? Busquen Jeremías 29:11. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Y al decir el fin que esperáis, quiere decir esa última palabra, quiere decir que tú tienes una esperanza. Tú tienes una forma de pensar de cómo quieres terminar tu vida, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que al final de tu vida, cuando llegue el fin de tu vida, tú esperas un fin con determinadas cosas. Esas determinadas cosas, aunque ya lo he dicho antes, es yo quiero llegar a viejo con muchos años. No sé, 80, 90, ¿por qué no 100? ¿Por qué no? Pero quiero vivirlos físicamente bien, como me ven ahorita, pero con 100. Contento, feliz, confiando en Dios, con una casa decorosa, no un palacio. Si Dios me quiere dar un palacio, bienvenido. Pero quiero vivir con una casa donde no me tengan que estar sacando porque no pagué la renta. Dios quiere darle a cada uno una casa propia. Y es una realidad. Dios quiere que todos lleguen a tener su casa propia. Es una bendición. Porque Dios, ¿en qué se basa, pastor? Porque a la nación de Israel Dios les dio una tierra. Y les dio para que tuvieran cada uno su tierra. Y decretó que nadie se las iba a quitar. Y que si la vendían, después de un tiempo tenían que regresársela, porque nadie se iba a quedar sin tierra. Entonces el propósito está
¿Por qué se descomponen las cosas? Por causa de nuestros pecados, de nuestras desobediencias. No llegamos a dejar que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero Dios tiene ese propósito. Y ahí está. Acabo de leérselos. Dice, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces yo me quiero morir anciano, lleno de días, con mis hijos, con mis nietos, bendecido en lo físico, fuerte, sano, con la capacidad mental, como yo entiendo a veces. Llega a mi consultorio gente que tiene 90, 92 años y sí, llegan así con su bastoncito y ahí, pero con una mente que ya quisieran tener unos de 50. Con unos pensamientos, con una agilidad, una memoria, una sabiduría. Wow, me quedo y esta ancianita, qué glorioso, digo, Señor, concédeme llegar así, con esa capacidad mental de recordar fechas, todo precioso que lo están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para daros el fin, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo, quiero darles un fin. ¿Cuál fin? El que ustedes esperan. O alguno, como les dije el martes, alguno de ustedes quiere morir en la cárcel, quiere llegar sus días en la prisión, sin ver a sus nietos, sin ver a sus hijos, enfermos, destruidos. Quieren verlos en la pobreza, quieren verlos en la miseria, que no les alcance para comer, para vivir. ¿Quieren eso? No. ¿Quiénes quieren lo que yo deseo también? Levanten su mano. La mayoría. Hay unos que no quieren, no tienen fe. Se quedan así. Ese es el momento en que tú le digas, Dios está aquí. Dios está viendo lo que tú haces. Si tú no levantas tu mano, es que dice Dios, ¿no quieres? Acuérdate, estás en la casa de Dios. Esta es casa de Dios. Él está aquí y Él quiere tocar tu corazón. ¿Cuál es el fin que esperas? Desastroso, de miseria, de enfermedad, donde te tengan que levantar, donde te tengan que arrastrar, o te quieres morir sano, lleno de días, dormidito en tu cama. Señor, ¿y dónde estoy? En el cielo. ¡Ah, ya llegaste! Ni cuenta te viste. Amén. Ahora vuelvo a repetir, ¿quiénes quieren un fin así? Amén. ¿Ven cómo Dios despertó la fe? Y eso es importante. ¿Sabes a quién venciste? Al diablo. Al diablo lo venciste, porque el diablo dice, no creas, mira, ¿qué estás escuchando? Tú échalo a volar, ahora sí, al diablo con el diablo. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si esta mañana tú buscas a Dios, los que ya son creyentes en Cristo, lo buscan de todo corazón, y los que todavía no reciben a Cristo, pero lo van a recibir al rato. Si tú en esta mañana buscas a Dios de todo tu corazón, lo vas a hallar, porque lo buscaste de todo tu corazón. Es promesa de Dios para ahorita, es para ahora. No para mañana, es para hoy. Si hoy lo buscas, lo vas a encontrar. Amén. Muy bien, entonces ya sabemos que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Entonces, en el campo de la psicología, en el campo del psicoanálisis, el complejo de inferioridad es un sentimiento en el cual una persona, de un modo u otro, se siente de menor valor que los demás. Es un reflejo mental inconsciente que se manifiesta por la imagen distorsionada del yo. Quiere decir que se encuentran con una imagen deforme, una imagen defectuosa del yo, de lo que ellos son,
Si yo tuviera complejo de inferioridad, entonces tendría yo una imagen distorsionada de lo que yo soy. El complejo de inferioridad me limitaría para hacer muchas cosas. Porque el complejo de inferioridad dice, ay, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no tengo la habilidad para hacer eso. Yo no soy tan guapo como él o como ella para lograr estar en ese lugar. Yo no hablo tan perfectamente como esa persona. Yo no tengo los recursos económicos, soy pobre, soy miserable y con mi pobreza y mi miseria nunca voy a poder levantarme, nunca voy a poder destacar, no voy a poder poner un negocio porque no tengo un peso. Y piensan que porque no tienen un peso no van a poner un negocio. Siempre están pensando de sí mismos que no valen nada, que no tienen un valor real. Ese es el complejo de inferioridad, de tal manera que este complejo los limita y se detienen sus anhelos, sus metas y sus propósitos. Fíjense, se detienen sus anhelos, sus metas y sus propósitos. ¿Quiere decir que tienen anhelos? Sí. ¿Tienen propósitos? Sí. ¿Tienen deseos? Sí. Pero como piensan tan negativamente de su persona, ay, estoy muy flaco, parezco anoréxico o anoréxica. Yo estoy tan gordo que tampoco voy a poder. Siempre están pensando. Como hay gordos que le hacen y ganan un montón de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es la gordura, es qué concepto tienes de ti. Ese gordote dice, yo voy a ganar y soy el campeón, y empujando al otro y lo sacan. Ya, les pagan por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver que nosotros nos limitamos en lo que somos. De tal manera que no es que no tengamos sueños, que no hacemos que eso se cumplan, porque ponemos limitaciones por nuestra forma de pensar. De tal manera que han creado un sentimiento que los lleva a una incapacidad física, mental y emocional. Ellos por sí solos están limitados. Qué triste es ver esto. Ahora, los de superioridad, complejo de superioridad. El descubrimiento fue que el complejo de superioridad por sí solo puro existe. Quiere decir que una persona de buenas a primeras dice, yo soy el mejor, y empieza a declarar que él es superior a toda la gente. Casi no encontramos un complejo de superioridad puro, sino que el complejo de superioridad que encontramos es gente que realmente tiene complejo de inferioridad y que lo que hace es darse cuenta, cuando se da cuenta de esas debilidades que tiene, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, todos. Unas partes en nuestra vida son fortalezas, otras son debilidades. El que tiene complejo de inferioridad nada más ve su debilidad y no nada más las ve, sino que le aumenta en su mente y en su corazón y se limita y no dice no puedo hacer nada, no sirvo para nada, no valgo para nada. Una persona que se da cuenta de esto empieza a compensar aquello y dice yo no sirvo para esto, pero el otro para aquello, y entonces, pero soy pobre, y juntan un dinero y se compran un pantalón fino, unos tenis finos, una ropa fina, y empiezan a cambiar su complejo pensando que la ropa los va a hacer mejores. Y en mi tierra hay una frase que dice, no sé si aquí en Yucatán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Quiere decir, no es la ropa, pero el de complejo de inferioridad que quiere aparentar se vuelve complejo de superioridad. Creen que por su ropa van a ser mejores que los demás. Entonces se dedican comprando todo su dinero en ropa, en joyas, en reloj bueno, en un zapato bueno, y toda su imagen la hacen en gastar todo su dinero en un buen coche, en una buena casa, en una buena ropa, y todo es para demostrar que son mejores que los demás. Pero en su interior hay una tristeza y un vacío profundo, porque se dan cuenta que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Quiere decir que no es más que un disfraz. Cuando tú te pones un disfraz de esos que venden ahora con músculos, ¿sí? Yo vi en Estados Unidos ahorita que fui en una tienda de disfraces, unos como mallas, qué bonitas están, de veras. Se las pone uno y se ve con una cinturita, unos hombros así, unas piernotas, salen así. Dice, ay, hay que comprar uno de esos, ¿verdad? ¿Qué van a pensar? Que estás así, das la imagen. Pero cuando te lo quites, entonces es un disfraz. El complejo, miren, el complejo de superioridad no es más que tratar de ocultar sus debilidades. Entonces hablan diferente, caminan diferente y por lo regular desprecian a las demás personas y les dicen, tú no sirves para nada, tú no es para esto, tú no lo otro, y maltratan a la gente de tal manera que los que tienen complejo de superioridad y andan muy bien vestidos y presumen de su dinero que a veces no tienen, es que yo tengo y yo esto y yo lo otro y yo aquello. Están como los niños que pelean también. Desde niños está la guerra, porque es un ataque espiritual. Es un ataque espiritual. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que yo estaba ahí sentado, me decía, ¿y tu papá a qué se dedica? Le dije, pues mi papá tiene una tienda de ropa. ¿Y qué? Pues es una tienda. ¿Y cómo le va? Bien. Ah, sí. Dice él que tiene una tienda que es su papá que vende mucha ropa. Y entonces dice el otro niño, yo tengo mi papá que tiene 2 tiendas. Y otro dice, no, mi papá tiene 3 tiendas. Y además tiene una granja. Y tenemos caballos. Y empezaron a inventar. Entonces yo me empecé a dar cuenta que empezaron a inventar que ellos tenían, y que tenía un coche, que tenía 2 coches. Y yo decía, bueno, pues sí. Entonces yo quería competir con ellos. Y decía, sí, pero mi papá se va a México. Mi papá se va a Estados Unidos. De Morelia a México son 300 kilómetros, como ir a Cancún. Entonces era pelear y era competir. Desde niños estamos diciendo, si tú dices, mi papá tiene una granja y un caballo, el mío tiene 5 caballos y 2 granjas, y el otro tiene 5 coches y yo tengo uno más grande. Siempre compitiendo. ¿Por qué? Porque no tratamos de ser más, digo menos, sino queremos aparentar lo que no somos. De tal manera que buscan llamar la atención, manifestando sus dotes positivas o vistiendo de tal manera que llamen la atención para sobresalir sobre los demás. Lo triste es que en eso basan su valor, no en ellos mismos, en la integridad de su persona. Quiere decir, no pueden demostrar que su corazón es un corazón noble, grande, que su persona tiene capacidades, habilidades, talentos, que ellos no necesitan estar o fuertotes o muy flacos, sino como están pueden desarrollarse. Es del valor de la integridad de la persona. Ahora, ¿por qué hablar de este asunto? Porque Dios no quiere que vivamos en esos 2 pecados. ¿Dónde lo dice? Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice la Sagrada Escritura. Dice, por tanto, no es 12:3. 12:13. ¿13? Sí. No, tampoco.
¿12 qué? 6. 3. 12, 3. Estoy en 1 Corintios, perdón. Por razón no salía. 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Vean lo que dice Pablo. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A los romanos. Los romanos eran una iglesia, por tanto eran creyentes en Cristo. Este pecado que les está señalando, se lo está señalando a los creyentes en Cristo. Los complejos de inferioridad y de superioridad se presentan o están presentes en los creyentes. Y eso impide que la bendición de Dios llegue a tu vida como creyente. Ahora, la pregunta rápida es esta. En los que no son creyentes en Cristo, ¿habrá complejos de superioridad e inferioridad? Sí, claro que sí. Aún yo diría más que en los creyentes. Pero muchos de los creyentes, como hemos recibido a Jesucristo, todavía no entendemos la obra de Cristo en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios nos va a confirmar el día de hoy al final. El hecho de que Cristo haya venido a tu corazón es porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Es porque Dios vive en ti. Y tú ya no dependes de tus habilidades, capacidades o talentos, sino de lo que Dios va a obrar en ti con tus capacidades, habilidades y talentos. Y si tienes debilidades, Él las va a transformar en fortalezas. Eso es la conclusión de una plática como esta. De que ese complejo no nada más es renunciarlo y echarlo fuera, sino que tú sepas que Dios vive en ti, porque ese es el tema que nos ha venido teniendo Dios. ¿Qué impide en tu vida que yo fluya, que yo sea de bendición? Los complejos, el odio, el temor, el resentimiento. Y por eso Él quiere que te los quites y que tú dejes el poder de Dios fluya. Y veíamos precisamente una historia, la historia de un hombre llamado Mefiboset. Ahí la vemos en segundo libro de Samuel. ¿Qué había pasado con este hombre? Y lo voy a relatar rápidamente. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era un lugar desértico. Es más, hasta tenía el nombre muy claro. Lodebar quiere decir sin pasto. No había pasto en aquel lugar. Quiere decir que no había suficiente agua, no había la tierra para que creciese el pasto. Era un lugar pobre para una nación como la nación de Israel, que era mayormente agrícola. Ellos se mantenían de la tierra, del ganado, de las ovejas, de tal manera que si este Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de los pies, vivía en Lodebar, quiere decir que vivía en un lugar de extrema pobreza. Es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Mefiboset era hijo de Jonatán,
pero vamos a hacer un repaso rápido bíblico de lo que había pasado. Saúl era el rey de Israel antes de que David ocupara el trono. Ahorita lo que acabamos de leer es cuando David ya era rey. Pero antes de que ocupara el trono, Saúl fue el primer rey. David fue el segundo rey de Israel. De tal manera que Saúl gobernó y reinó y tuvo un hijo llamado Jonatán. Lo normal en aquellos tiempos era que el rey, su hijo quedaba en el reino y el hijo de su hijo, y era del linaje real, sangre real. Y todos los hijos de los reyes debían de ocupar el reino, el primogénito. Y todavía hoy, en los pocos reinos que quedan en el mundo, están esperando que se muera el rey para que el hijo mayor ocupe el reino. O en algunos casos como Inglaterra ahorita, donde no se ha muerto la reina, ella puede abdicar porque ya está muy grande y dejárselo a su hijo o a su hija, como pasó con la reina madre ahorita con Isabel. Ya estaba la mujer de 90 años, 88 años, y ya no podía reinar por su misma vejez. Entonces abdicó en favor de Isabel de Inglaterra. Pero estas mujeres tienen mucha larga vida, y ahorita esta ya tiene 75, que no sé qué tiene 70 años, y todavía le cuelga. Entonces el príncipe Carlos, que ya tiene como 55, 58, quiere ser rey, pero no puede porque está la mamá. O renuncia la mamá al reino y se lo deja a él, o espera que se muera para que él sea el rey. Pero los reinos se heredan. Entonces, ¿qué pasaba con Jonatán? Jonatán iba a ser el rey de Israel. Pero cuando vino David y llegó, cuando iban a vencer, cuando iban a pelear contra los filisteos, y llega David al campo y ve al gigante y le dice el gigante: ¿quién de ustedes, bola de cobardes, no quiere pelear conmigo? Si alguno de ustedes me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos, sus siervos. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros siervos y nuestros esclavos. En una forma de declaración de guerra. Y dice que todo el pueblo de Israel estaban temerosos, asustados. Se sentían mal. De tal manera que llegó David y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que ofende a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ofende a los escuadrones del Dios viviente? Entonces dice que David fue y tomó una piedra y le dijeron: ¿qué vas a hacer? Voy a pelear. ¿Qué premio le dan al que tumbe a ese gigante? Le van a dar un tesorito, y le van a dar a la hija del rey, y le van a eximir de impuestos a toda su familia, y todo eso. Ese es el premio. Bueno, pero voy por el premio, pero a ese me lo echo. Era un pastorcito. La gente dice que tiene 14, 15 años, 16 años, no sé cuántos tendría. Lo importante es que él había vencido leones y osos, porque él tenía una comunión íntima con Dios. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Lo leímos, ¿verdad? Lo leímos ahorita. Que nadie más tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque Pablo decía, él era un apóstol y estaba declarando la gracia de Dios en él. Y entonces David, ¿qué es lo que hace? Dice, declara: este hombre va a caer. Y dice que fue por esas piedrecillas. Y cuando él se acercó, dice que le dijo el gigante Goliat, le dijo: ¿qué acaso soy perro para que vengas a mí con piedras? Y le dice David: tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. El Dios de los escuadrones de Israel, yo vengo a ti. Y dice que agarró aquella onda
y le lanzó la piedra a la cabeza, lo pegó y cayó. Corrió David y dice que con su espada le cortó la cabeza. ¿Qué era lo que estaba derrotando al pueblo de Israel? ¿Un complejo de qué? De inferioridad. El complejo de inferioridad siempre va unido al temor, al miedo. Por eso yo no puedo. Yo no soy capaz. Yo no me atrevo. No tengo los recursos. No tengo la estatura. No tengo la fuerza. No tengo el escudo. No tengo una lanza como la de él. Y si la tuviera, no tengo las fuerzas para levantarla. O sea, todas las cosas podemos identificar para nosotros limitarnos y tener un complejo de inferioridad. Y la palabra de Dios no dice eso. De tal manera que nosotros debemos de vencer esos temores y esas limitaciones que Dios quiere que veas que Él va a obrar a través de ti. Y Él va a ser el que va a hacer la obra a través de ti. Entonces Él derrotó a aquel gigante y inmediatamente el pueblo empezó a bendecir a David. Pero Saúl cometió un pecado. El rey desobedeció a Dios y Dios determinó quitarle el reino. Para eso Saúl tenía a su hijo Jonatán. Jonatán se hizo amigo de David. Llegaron a ser tan amigos que hicieron un pacto entre ellos. Y los pactos en el tiempo antiguo eran pactos tan profundos donde todo lo que yo tengo tú lo puedes usar, y todo lo que tú tienes yo lo podía usar. Y si en cualquier necesidad tú tuvieras necesidad de ayuda, yo tendría la responsabilidad de entrar y ayudarte y pelear por ti y defenderte aún a costa de nuestra propia vida. Ese era un pacto que se llevaba. Hicieron un pacto Jonatán y David. Cuando Saúl desobedece, Dios envía a un profeta, a Samuel, a ungir a David como rey de Israel. Él todavía era un muchachito, 16 años, 17. Y lo unge como rey. De tal manera que él ya estaba ungido. De tal manera que viene el tiempo, él ya se casa con la hija de Saúl. Y Saúl empieza a perder aquella ecuanimidad. Empieza a tener celos, empieza a tener envidia de David y busca para matarlo. Y él tiene que huir durante mucho tiempo. Pero en esa amistad que hicieron con Jonatán, Jonatán sabía que Dios había desechado a su padre. Jonatán sabía que él podía pelear el reino, luchar por el reino humanamente hablando. Pero también sabía que Dios ya había designado a David rey de Israel. Entonces aquel pacto que hicieron es tan importante porque vamos a ver lo que representa para nosotros hoy en cuanto al complejo. De tal manera que esto que acabamos de ver ahorita hizo que David, cuando supo ya que hubo una batalla entre los filisteos, que Saúl había muerto, que Jonatán había muerto, él entró en duelo. Le dolió mucho la muerte de Saúl, porque aunque lo buscaba para matarlo, él amaba a su rey. Él amaba a Jonatán. Él no buscaba el reino por sí. Dios se lo había entregado. Él no lo había buscado, él no lo había anhelado, Dios se lo había dado. De tal manera que cuando mueren ellos, ya David termina de vencer a todos los enemigos y empieza a unir a la nación de Israel, porque era Judá y Israel, y las une y hace una sola nación. Fue el momento más grande de la historia de Israel, cuando el reino del norte y el reino del sur no estaban separados, sino se unieron y estaban como una sola nación, las 12 tribus. Israel fue fuerte. Y en ese momento es cuando él llama y dice: hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir. Entonces le dijeron que había un joven, un varón que se llamaba Mefiboset, que era hijo de Jonatán, que había estado escondido por temor a que David lo matara. Porque ¿qué había pasado? El día que se supo la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, dice que una muchacha
que cuidaba a este Mefiboset, lo agarró en sus brazos. Yo el martes dije que a lo mejor estaba chiquitito el niño y que por eso se le cayó. No, la Biblia dice que tenía 5 años. Tenía 5 años Mefiboset. Pues ¿cómo lo cargó? No sé, pero el chiste es que lo cargó y corrió. No sabemos si se le cayó de una escalera o no. Algo lo importante es que se quebró los pies y quedó lisiado. A los 5 años Mefiboset lo querían esconder porque tenían temor de que David lo matara. David no lo iba a hacer, pero el temor así es, causa daño. Y dice que lo escondieron. Y después de varios años en lo que David terminó de vencer y todo, ya establecido, preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl? Entonces le dijeron que Mefiboset estaba, lo mandó llamar. Nos dice la Biblia que llegó ante él. Y vean las palabras que mencionó este hombre. Dice en el versículo 7 del 9, dice, y le dijo David, vino 9:6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postó sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dijo no tengas temor? Porque lo veía con temor. ¿Para qué me manda llamar el rey? Soy el último descendiente de Saúl. Soy el último riesgo. Yo puedo reclamar el reino. Puedo pedir, porque a mí me corresponde que se cumpla la ley. Tenía temor. Y luego dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Quiere decir que vemos cómo Dios, a través de Saúl, bendijo a aquel hombre. A través de David, perdón. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y vemos cómo en ese momento él bendice a este joven lisiado. Y le dice que le va a devolver todas las tierras. Y el que era siervo del rey Saúl, Siba, lo iba a servir a él. Por eso le dice, las tierras de tu señor, y te ordeno que los sirvas tú y tus hijos y tus siervos van a servir a Mefiboset. Pero él se va a quedar a vivir en Jerusalén y todos los días va a venir a comer en mi casa. Y quiero decirles que los únicos que se sentaban a la mesa del rey eran los hijos del rey. Los hijos del rey eran los que comían. A ese grado David levantó a este joven para que llegara a vivir y a comer con él. Imagínense el carácter de aquel joven. ¿Cómo le dijo a David? Le dijo, ¿acaso un perro muerto como yo? ¿Cuál era el complejo que tenía de él de superioridad? De inferioridad. Al decir un perro muerto como yo, estaba diciendo, soy una persona que no vale nada. Soy una persona que no vale nada, no sirvo para nada, no vale para nada. Les decía el martes, no sabemos cómo estaban sus piernas rotas, si caminaba, que lo cargaban, o estaba con una de rueditas, no sabemos, o andaba con bastones, caminando así, no sabemos, pero estaba lisiado. Y David lo levanta y le hace ver, y le dije, no tengas miedo.
nosotros tenemos que reconocer que Mefiboset no había ido a ver a David por el temor y no había ido a ver a David por su complejo de inferioridad. Porque si supiera él lo que él valía como nieto del rey Saúl, tenía derechos. Él podía haber ido con David y decirle: David, oh rey, soy tu siervo, yo soy nieto. Mi familia tenía su posesión, Saúl tenía sus tierras. El hijo, Jonatán, su padre, tenía sus tierras. ¿Qué era lo mínimo que podía reclamar él? Sus tierras. Pero no tenía nada, vivía con una familia ahí de recogido, de arrimado estaba. Porque no se valoraba a sí mismo. Eso nos demuestra que un complejo de inferioridad te hace perder aún tus derechos, y las cosas que te mereces como persona las pierdes porque no estás en la posición de saber y creer lo que tú eres. Por eso era una pérdida tremenda y completa la que él se tenía. Mefiboset tenía una estima muy pobre de sí mismo. No pensaba bien de sí mismo, y en vez de verse como un legítimo sucesor, se veía como alguien digno de rechazo. Por eso vemos entonces que la baja autoestima y vernos sin valor como personas sin importancia impide que tu potencial se llegue a desarrollar totalmente. Por eso vemos que cuando nosotros relacionamos esta historia con nuestra posición como cristianos el día de hoy, debes de ver que así como Mefiboset se relacionó con David, tú tienes que reconocer que como hija o hijo de Dios, tú estás relacionado con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La observación es esta. Fíjense, si tú eres hijo del Rey, hijo de Dios, ¿por qué tienes complejos de inferioridad? ¿Por qué te limitas a ti mismo? ¿Por qué vives diciendo no puedo? Soy pobre, soy miserable, no tengo capacidades, no hay oportunidades para mí. ¿Por qué? ¿Por qué para ti no y para los otros sí? ¿Por qué el otro puede poner el negocio y tú no? ¿Por qué el otro puede trabajar y esforzarse y echarle ganas y tú nada más te la pasas lamentándote en tu casa, quejándote y sufriendo tus miserias? ¿Por qué? ¿Por qué sigues pensando así? De tal manera que si nosotros sabemos que somos hijos del Rey, que somos hijos de Dios, entonces que ese pacto de hijos, ¿quién lo firmó? ¿Quién firmó con su sangre que fuéramos hijos de Dios? Cristo. Por eso adoramos a Cristo, bendecimos a Cristo, porque Cristo dice en la Biblia que nos compró con su sangre. Él firmó un pacto con su sangre y lo firmó con nosotros y nos dijo: yo con mi sangre hago un pacto contigo. Tú eres mi hijo y yo voy a ser tu Dios. Pero todas las cosas que yo tengo como Dios son tuyas. Y las cosas, todo lo que tú eres es mío. ¡Ay! Decimos, qué pacto tan disparejo. Y en eso tienes que darle la gloria a Dios. En eso tienes que darle gracias a Dios. Porque siendo Él quien es y teniendo lo que tiene, se fijó en ti. Y firmó un pacto con su sangre. Y te levantó y te hizo ser parte de la familia como Mefiboset, que era un hombre con un complejo que aparentemente no valía nada. Así se sentía, así era, así había vivido. Pero el rey lo levanta con toda su debilidad, con todo su defecto, y lo levanta y lo pone a comer a su mesa. Así, tú que tienes complejos de inferioridad, que te has sentido limitado, que te has sentido pobre, que no puedes estudiar, que no tienes la oportunidad, tú confía en Dios,
entiende lo que Él quiere hacer para ti, cuál es el plan que tiene para tu vida, de tal manera que hoy puedas decir: Señor, yo había perdido el enfoque y estaba viendo nada más mi situación, estaba viendo el lugar donde vivo, estoy viendo todo eso y no me pongo a pensar que tú vives en mi corazón y que todo tu poder, que toda tu gloria están en mí para levantarme y para hacer y cumplir el plan y el propósito que tú tienes para mi vida. En este pacto, le ofrecemos a Dios lo que tenemos y Él nos da lo que Él tiene. ¿Qué tenemos? Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. ¿Qué le ofrecía Mefiboset a David? ¿Qué le ofrecía? Su debilidad, su defecto, su incapacidad, su complejo, su limitación, sus pensamientos. Soy un perro, un alguien que no vale nada. Eso le estaba dando a David. Pero David le dijo: no, tú vales. Hay un pacto que hice con tu padre y ese pacto tiene valor. Así Dios toma tus pecados, tus debilidades, tus defectos, y Dios te dice: te voy a dar mi justicia, mi fuerza, mis capacidades para que te levantes. Estabas perdido, pero ahora te doy vida eterna. Él toma nuestra pobreza y nos da su riqueza. Fíjense, con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Nunca digas: soy pobre y soy miserable. No, soy un hijo de Dios. Y lo que yo soy se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando tú cambies tu forma de pensar, cuando cambies tu mentalidad, entonces te vas a levantar. Cuando Él toma nuestra pobreza y nos da su riqueza, Él toma nuestras dolencias y enfermedades y nos da su sanidad, nos da su salud. Él toma nuestro pasado estropeado y lleno de fracaso y nos da esperanza de un futuro brillante. Satanás, a partir del pecado, puso espíritus de baja autoestima y de sobreestima. Pero cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, Él llegó y con su sangre nos dijo: ese espíritu se va de tu vida, pero no lo puedo sacar yo, lo tienes que sacar tú. Yo vengo y te doy mi presencia y te digo: tú eres hijo mío y eres una hija mía y vas a vencer. Por eso es que cuando nosotros vemos que la nación de Israel, cuando iba a entrar a poseer la tierra prometida, ¿se acuerdan lo que dijeron? Los espías mandaron a 2 espías. Era la nación de Israel, eran el pueblo de Dios. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, había hecho milagros y hizo plagas, de tal manera que se vio el poder, se convirtió el agua en sangre, hizo milagros poderosos y partió el mar, separó el mar para que ellos pasaran, les hizo salir agua de la piedra. Dios hizo milagros poderosos. Cuando llegaron a la tierra, mandaron a 2 espías, y esos espías, 12, uno por cada tribu, solamente 2 dijeron: es una tierra que fluye leche y miel. Los otros 10 también dijeron: sí, es una buena tierra, es una tierra que da unos frutos preciosos, es rica, es delicioso vivir allá, pero hay gigantes, ciudades amuralladas, no podremos vencer porque ellos son gigantes y nosotros somos como langostas.
Imagínense un gigante de 3 metros y una langosta. Mi pregunta para ustedes: ¿qué fue lo que derrotó al pueblo de Israel? Su complejo. Obsérvenlo bien. Ellos eran el pueblo de Israel. Tú eres un cristiano. Tú eres un hijo de Dios. ¿Pero qué derrotó al pueblo de Israel? Su complejo. Ellos son gigantes grandes y poderosos y armados. Nosotros no tenemos tantas armas. Nosotros no estamos experimentados en guerra. Nosotros no tenemos estatura. Y nosotros somos langostas, como langostas junto a ellos. ¿Qué fue lo que los derrotó? ¿Ya habían peleado con los gigantes? ¿Ya habían sangrado? ¿Ya habían muerto un montón con los gigantes? ¿Cuántos habían muerto porque estaban peleando con los gigantes? ¿Y qué los derrotó? Ya estaban derrotados antes por su complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad lastima y daña al pueblo de Dios. El complejo de inferioridad te lastima y te daña a ti. Por eso tienes que soñar y creer lo que Dios dijo. Yo estoy contigo. No son tus fuerzas, no es tu cuerpo, no es tu ropa, no es tu dinero, no es tu posición social, no es tu cultura. Soy yo que vivo en ti. Soy yo que vivo en ti. El que te va a sacar adelante, el que te va a hacer triunfar. Y quiero contarles una historia que cuenta nuestro hermano, mi admirado hermano David John Hicho. Él cuenta una historia precisamente de esto porque es un testimonio importante. Pongan atención. Dice que un domingo él estaba predicando cuando vio entrar a un hombre que lo llevaban como un enfermo mental, porque llevan enfermos para que se ore por ellos y sanen. Y dice que lo vieron entrar y lo traían con sus pies y sus manos atados para que no corriera. Entonces lo llevaban caminando, pero atado con sus pies. Dice que lo sentaron en una de las sillas y él lo vio. Y dice que él predicó ese día. Y estaban predicando, dice, y ya cuando termina la predicación, estaban en una campaña para recoger, para construir el templo, y había que hacer promesas, escribir sus promesas de lo que iban a ofrendar durante ese mes. Y entonces dice que cuando pasó uno de los diáconos, de los servidores, y estaban dando las tarjetas, dice que aquel hombre levantó la mano así con su mano amarrada y dijo que quería una tarjeta. Y entonces el diácono dice que le entregó la tarjeta y le dieron un lápiz y escribió $100. La mujer que iba con él, su esposa, lo vio. Lo dejaron. Cuando pasaron los diáconos a recoger las tarjetas, dice que le dijo la mujer: ni se la reciba, está loco. Lo hemos traído para ver si oran por él. Y dice que él le entregó la tarjeta y dijo: ya no estoy loco. Y le entregó y le comunicaron al pastor eso. Y entonces el pastor Cho fue y habló con él. Y dice que este hombre le comentó lo siguiente. Dice: yo tenía una fábrica de fertilizantes, pero fui a la quiebra y quedé sumido en grandes deudas. Me afligí tanto que la mente se me extravió. Me internaron en un hospital psiquiátrico y me dieron electroshocks, pero nunca me curaron. Pero hoy que estaba ahí sentado en el templo,
oyendo su predicación, sentí que por la palabra que estaba escuchando de Dios, yo podía ser sanado, y lo que no habían hecho las demás gentes, Dios lo podía hacer en mi vida. Y lo creí. Y dice, cuando dije y lo creí, súbitamente algo pasó en mi mente, algo pasó en mi cuerpo, como que algo salió. A eso le llamamos liberación de espíritus malignos, de un espíritu de inferioridad, un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión que había atacado a este hombre. Y dice, y de repente me di cuenta de la realidad otra vez. ¿Sabe qué, pastor? Yo perdí todos mis amigos, perdí mi prestigio, perdí mi crédito, ni un banco me prestó ya después más dinero. Tengo una montaña de deudas, no puedo hacer nada, no tengo nada, no valgo nada. Pastor, no sirvo para nada. No sé si era mejor haberme quedado loco que haber recuperado ahorita la razón otra vez. Y dice que el pastor le dijo, usted acaba de recibir a Jesucristo. Usted hizo esa decisión cuando aceptó a Cristo, por eso fue sanado. Dijo, sí. Por tanto, yo le puedo decir que usted es ahora un hijo de Dios y vale mucho. Usted ahora es un hijo de Dios y vale mucho. Usted no es inferior. Usted tiene a Dios en su corazón con sus inagotables recursos, porque todo el poder, toda la riqueza, todo lo que Dios tiene, Dios ha entrado a su corazón para hacer un pacto con usted, y Él lo va a levantar y lo va a ayudar y lo va a sanar, a sacar adelante todos sus problemas. Levántese victoriosamente. Usted tiene a Dios habitando en usted, esperando que todo su potencial que Él le dio sea liberado. Y dice que aquel hombre le dijo, oh, sí, siento un gozo y una paz. Eso sí lo siento. Pero, ¿qué clase de trabajo puedo hacer? El pastor le contestó honestamente y le dijo, no sé qué trabajo puede hacer, pero una cosa le aconsejo, le dijo, lea la Biblia y esté orando, pidiéndole a Dios que le revele qué quiere que usted haga. Dice que un día volvió, después de unos meses, él siguió leyendo la Biblia. Y dice que volvió un día lleno de entusiasmo y le dijo al pastor, he leído la Biblia y leí un versículo que dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando leí la sal, yo sentí como que Dios me decía, vende sal. Usted me dijo que no sabía qué quería yo trabajar, pero que leyera la Biblia y que orara. Y yo he estado leyendo la Biblia y orando, y leyendo la Biblia y orando, esperando que Dios me diga qué quiere que yo haga. Y de repente cuando leí sal, es cuando entró esa palabra en mi mente y en mi corazón, y vine a preguntarle, pastor, ¿usted cree que Dios quiere que yo tenga un negocio de sal? Dice que el hermano Don Quichó se quedó callado y dijo, mire, si usted siente que Dios le dice que trabaje sobre la sal, entre en la casa a vender sal. Pues como no tengo mucho dinero, apenitas poquito, voy a comenzar a vender de poquito en poquito. Adelante, venda de poquito en poquito.
Y dice que iba, compraba poquita sal y vendía, y la vendía y la vendía. Y empezó de menudeo a vender sal. Dice que pasaron los meses. De tal manera que lo primero que hacía este hombre era traer su diezmo, una cosa importante. De lo que primero que vendía de sus ventitas pequeñas, traía su diezmo y lo entregaba a Dios. Dice, en cuanto pudo, fue con el pastor y le dijo: pastor, ya junté los $100 de mi promesa. $100 de su promesa. Dijo: ¿se acuerda aquella promesa que firmé recién me sanó el Señor? Cuando me tenían amarrado. Aquí están los $100. Ya, mi negocio de sal, chiquitito, pero ahí va avanzando. Dice que pasó el tiempo y llegó a tener una bodega junto al río. Dice, y llegó a meter $50,000 de sacos en sal. Compraba ya la sal en mayoreo, ya surtía las tienditas y surtía todos los súpers y estaba vendiendo sal. Y dice que un día vino una tormenta, una lluvia como no había caído. Dice que llovió y llovió y llovió y se desbordó el río e inundó todos los negocios y las tiendas que estaban alrededor. Dice el pastor Cho que cuando él oyó esta noticia se preocupó mucho por este hermano que sabía que tenía sus bodegas de sal junto al río. Dice que en cuanto amainó la lluvia y bajó, dice el pastor, fui corriendo hasta su almacén. Cuando llegué, vi el almacén, que todos los sacos de sal estaban aplastados. La sal es muy amiga del agua y se disolvió toda la sal y se la llevó. Y encontré a aquel hermano, dice, sentado ahí diciendo: aleluya, aleluya a mi Dios. Gloria, un canto que menciona ahí: gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dice que estaba cantando y él se acercó y lo vio que estaba ahí el hermano cantando. Y le dice: hermano, sí, pastor, ¿ya se volvió usted otra vez loco? Porque lo encontró cantando, alabando a Dios. Y le dijo: pastor, estoy perfectamente bien. No estoy loco. No se preocupe. He perdido todo. Pero como usted dice, Dios está aquí. Perdí la sal, pero no perdí a Dios. Y si Él me hizo levantarme una vez, me va a hacer levantarme otra vez. El agua puede llevarse la sal, pero no puede llevarse los recursos de la presencia del Espíritu Santo que está en mí. Esa fue la confianza. Y le dice, pastor, yo sé que orando y teniendo fe puedo hacer brotar esos recursos otra vez. Pastor, espéreme, denme un poco de tiempo y voy a levantar esos sacos de sal otra vez. Este hombre ya no sufría ningún complejo de inferioridad. Este hombre ya sabía quién era él ante los ojos de Dios y lo que Dios había pagado por él. Dios pagó con la sangre de su hijo que aquella persona ahora fuera su hijo. Dios pagó por ti para que tú fueras su hijo, y Dios con todo su poder vive en ti. Tú eres el que has estado limitando el poder y la gloria de Dios en tu vida, quejándote, lamentándote, sufriendo y diciendo no puedo. Dios puede levantarte. No te vas a levantar en un día. Levantar esos $50,000 tardó tiempo, pero lo hizo y lo volvió a hacer, dice el hermano Cho.
Lo volvió a hacer. Y no nada más eso, llegó a tener tantas bodegas de sal que llegó a importar y exportar sal. Y ahora dice, tiene una fábrica. No sé dónde le salió la idea, pero tiene una fábrica de relojes. En Corea él fabrica relojes y exporta relojes coreanos. Dice, ya tiene tanto dinero que es millonario en dólares. Y dice, y me acompaña este hermano que entró con aquellas cadenas como un loco a mi templo. Dice, ahora él me acompaña a Nueva York, a Estados Unidos, y él paga los viajes y a veces me paga mis viajes también a mí, porque Dios lo ha bendecido grandemente, porque dejó de ser un complejado y creyó lo que Dios había hecho en él. Concluyo con esto. Pon atención. Este hermano es un ejemplo perfecto de cómo en Cristo Jesús podemos ser liberados de nuestros complejos, de nuestros conceptos distorsionados de nuestro propio yo, conceptos falsos que el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón, al grado que te ha hecho perder y te ha robado las bendiciones que Dios ha preparado y destinado para tu vida, para tu familia y para esta iglesia. Dios dijo que sus pensamientos son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Y ese fin que esperamos es glorioso. Yo espero un fin glorioso para mi vida. Yo espero ver a mis hijos levantados, sosteniendo, ver a mis nietos glorificando a Dios. Por eso recuerda que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. El Espíritu Santo está viviendo en ti con todo su poder, con toda su provisión, con toda su protección. Y todo ello está disponible por medio de la fe. Créele a Dios. Cree en Dios y declara: soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara conmigo: soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aplauso. Voy a hacer una invitación. Todas aquellas personas que no le habían abierto su corazón a Jesús, pero hoy entendieron que Cristo quiere entrar a tu vida. Dios quiere hacerte su hijo o su hija. Dios quiere darte su Espíritu Santo para vivir en ti. Dios quiere que su Espíritu Santo fluya a través de ti para bendecirte a ti y bendecir a tu familia, a tu trabajo, donde quiera que tú estés. Para eso necesitas abrirle tu corazón a Jesús. Y yo te invito en esta mañana para que tú le abras tu corazón a Jesús y lo llames a entrar. Dile: Señor Jesús, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. La iglesia me apoya. Señor Jesús, te pido perdón. Dilo ahí en voz baja, que se escuche tu voz. Te pido perdón de mis pecados. Te ruego, Señor Jesús, que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo. Te ruego, Señor Jesús, que me aceptes en tu reino y me des tu presencia en mi corazón. Límpiame con tu sangre, dame tu Espíritu Santo y hazme tu hijo o tu hija. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por salvarme. Ahora sé que valgo, que soy tu hija o tu hijo y que tú vives en mi corazón. Y que voy a cumplir el propósito y el plan precioso que tú tienes para mi vida.
Amén.